Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos para llevarles este maravilloso programa llamado Palabra Cierta, un programa hecho a tu medida, donde vas a obtener herramientas para que crezcas como persona, como profesional, para que te cuestiones cada día más cosas en la vida y sobre todo aprendas a asumir responsabilidades. Recuerda que tus decisiones van a marcar tu destino y es allí donde el conocimiento toma tanto valor y tanta importancia. Así que espero que este programa hoy te sirva para crecer, para seguir evolucionando y sobre todo para ser una marca personal más competitiva, entendiendo que todos finalmente somos una marca personal y nos estamos vendiendo. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio. Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o alguna recomendación. Recuerden que amamos complacerlos. También te recuerdo, escucha bien, ese código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta manera descargues en nuestra aplicación que es Televen Stream, donde vas a seguir disfrutando de toda nuestra increíble programación. A ver, la toxicidad laboral es el enemigo silencioso de los equipos de trabajo, ¿cierto? Cuando hablamos de estos ambientes laborales pesados, en primer lugar, ¿qué significa un ambiente laboral pesado? Seguramente te sientes identificado con este tema porque quizás ese jefe no te reconoce, ese equipo siempre está hablando a tus espaldas, ese líder que tienes tú en vez de liderar lo que hace es subestimar, manipula a las personas, los denigra, pero aún peor, la gente se la vive en una constante quejadera. Quiero ser muy responsable con lo que voy a decir a continuación, y es que las quejas sí pueden mover a grupos sociales, generan revoluciones. Sí, me estoy quejando por esto y por eso salgo y lucho, me estoy quejando por esto y creé entonces una organización para que podamos conseguir los objetivos. Es verdad, pero la queja constante, sistemática, donde nada me agrada, el aire está muy fuerte, el café le falta café, no, que eso está aguado, no, que mira la pintura. Ey, lamentablemente hay personas que viven en este estado crítico de queja constante y créanme que comienza ese desgaste emocional. Un desgaste que luego lo vamos a evidenciar en resultados, lo vamos a evidenciar en proactividad, en productividad, porque qué interesante es entender que una persona que llega a un lugar, como siempre lo dicen los dueños de empresa, aquí pasas más tiempo que en tu casa, 8 o 9 horas. ¿Cómo es que tú no te sientes cómodo en tu lugar de trabajo? ¿Cómo es que no te gusta tu silla? ¿Cómo es que no te gusta tu computadora, tus compañeros? ¿Cómo es que no te agrada? Y es verdad, y eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta cuando va a un trabajo. No solamente es la paga, no solamente es el cargo que me están dando, es que realmente todo lo que esté alrededor a mí me agrade y a mí me conecte. Escuchen bien estas frases que les voy a decir a continuación, que por cierto, normalmente son esas que nos van a estancar en el ambiente laboral. Sabes que aquí siempre se ha hecho así. No te lo tomes personal. Eso no me toca a mí. ¿Cómo se siente trabajar en un ambiente donde la queja siempre reina, pero además donde las personas no se hacen responsables y donde el sarcasmo definitivamente siempre está reinando? Eso lamentablemente también genera una competencia interna insana. Esa competencia donde solamente estoy esperando que el otro se equivoque, donde estoy esperando que el otro lo haga mal, que el otro medio se descuide para yo demostrar que sí sé hacer las cosas y que además soy mejor. Esta competencia insana, esta competencia que de alguna manera comienza a generar diferencias, rupturas en el equipo, conflictos, lo que hacen es crear una cultura tóxica. Y vean cómo hemos ido paseando, ¿no? No solamente es el lugar físico, es la actitud de cada uno de esos colaboradores, es el liderazgo que se está ejerciendo en esa empresa, como lo dice mi mentor John C. Maxwell. Todo se basa en el liderazgo. Si el liderazgo es bueno, el equipo va hacia arriba. Pero si el liderazgo es malo, el equipo va hacia abajo. ¿Por qué? Porque justamente el líder influye. Y es importante saber que hay líderes buenos y líderes malos, pero al fin y al cabo son líderes. ¿Por qué? Porque son personas de alta influencia. Eso que está haciendo el líder, eso que está haciendo o diciendo el líder, créanme que se refleja en el equipo de trabajo. Y es cuando nosotros debemos diagnosticar qué es eso que está molestando al equipo, qué es eso que de alguna manera está obstaculizando los procesos, cuál es el cuello de botella. Tiene que ver con la falta de sistemas, tiene que ver con la falta de procesos,
tiene que ver con la falta de un manual de gestión o más bien tiene que ver con el comportamiento y lo actitudinario del equipo, del liderazgo. Y esto créanme que puede ser quizás lo más difícil de entender y de aceptar, porque entramos en conflicto. Si a algo le tememos y es justamente la causa de los equipos disfuncionales, la causa quizás la número uno es evitar el conflicto, evitar la confrontación. Pero antes de ver un conflicto y antes de confrontar un conflicto con un tercero, comienza a confrontarte tú. ¿Qué estás haciendo hoy que está perjudicando al equipo? ¿Qué conducta tomas todos los días? ¿Qué es eso que te dices cada mañana antes de ir al trabajo? Porque estoy segurísimo que ese condicionamiento que nace desde el verbo, entendiendo que el verbo es un pensamiento y lo que creemos se convierte en verdad, es lo que de alguna forma te está limitando y hace que seas parte de ese ambiente tóxico dentro de la organización. En la próxima parte seguiremos hablando de este interesante tema. Ya venimos con más de Palabras Ciertas. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de los ambientes laborales tóxicos, esos ambientes donde casi nadie quiere trabajar, por qué existen y sobre todo cómo combatirlos. A ver, cuando hablamos de estos ambientes, por lo general, esa raíz invisible está enmarcada en la falta de comunicación clara y en espacios para expresarse. Hablemos de comunicación asertiva. La comunicación asertiva es la comunicación idónea para cualquier tipo de relación interpersonal, bien sea de pareja, laboral, con cualquier amigo, vecino, en la junta de condominio también. Cabe destacar que es oportuna la comunicación asertiva porque estaríamos hablando desde el respeto, desde la empatía, evitando el rol de víctima, en el contexto ideal, dejando de suponer y sobre todo ofreciendo soluciones a los conflictos e incluso me atrevería a decir, haciendo lo imposible para que el conflicto no aparezca de manera recurrente, porque el conflicto es inherente a la humanidad. Evitarlo es casi imposible, pero tenemos que confrontar ese conflicto. Se confronta desde la asertividad. Por eso a mí me gusta muchísimo en las empresas hablar de esos espacios sanos donde la cultura de la confrontación se instaura. ¿Y qué significa esto? Que la comunicación cuando es fluida, la comunicación cuando es certera, cuando es coherente, cuando es sincera, que es justamente esas características propias de la comunicación asertiva, todo comienza a tener sentido. Y es cuando esas incomodidades afloran. Es cuando esas incomodidades automáticamente se reconocen. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona es pasiva o cuando una persona quizás es muy tímida o tiene poco tiempo en la empresa, llega quizás por necesidad, le ofrecen un sueldo, un cargo y se va dando cuenta de cosas que no le agradan. El compañero que es tóxico porque se queja de todo, quizás esa jefa que es envidiosa y ya se dieron cuenta de, quizás aquel que siempre está metiendo cizañas para crear discordia dentro del equipo. Cuando no hay una comunicación asertiva, seguridad y convicción en ese colaborador, créanme que todo seguirá con el mismo rumbo. Y esto lo podemos ver en nuestra casa. Ese hijo tímido, introvertido, que capaz hemos coaccionado, que no tiene una sólida autoestima, dice lo que le afecta, expresa lo que le hacen en el colegio, ¿verdad que no? Entonces, como adultos también muchas veces actuamos así. ¿Por qué? Porque no tenemos la seguridad suficiente para decir lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces, si yo quiero que la cultura de la confrontación se instaure en mi empresa, yo como líder soy el primero que debo permitirle a mis colaboradores hablar de manera franca, sinceramente. Cuéntame, ¿cómo te sientes acá? ¿Qué tal el ambiente laboral? ¿Qué te desagrada? ¿Qué te gustaría cambiar? Y seguramente habrá cosas que a mí no me agraden, que no me gusten, desde el ego, desde el complejo de superioridad. Pero qué importante saber qué es eso que está afectando al equipo. Por eso la comunicación es el componente más importante de la humanidad, es inherente a ella. Y es allí donde nosotros como líderes tenemos la responsabilidad de fomentar no solamente la cultura de la confrontación, sino la cultura de la comunicación asertiva. Que todos y cada uno de los colaboradores tengan la oportunidad de expresarse libremente, con respeto, con empatía, en el contexto ideal y sobre todo, escuchen bien, evitando el rol de víctima.
Porque cuando una conversación comienza, claro, como usted llega en su camionetote y yo llego en transporte público, ya usted perdió el argumento. Cuando usted comienza, claro, como usted es bonito y yo soy feo, ya usted perdió el argumento, ya que si existe una víctima, entonces esto quiere decir que también existe un victimario. Y de verdad que qué loco pensar que yo sin decir una sola palabra y sin accionar de manera negativa contigo, yo sea la víctima, o mejor dicho, sea el victimario y tú seas la víctima. Eso no tiene sentido. Y tiene que ver justamente con la falta de responsabilidad personal. Asumir lo que hago, asumir lo que soy. Entonces, comunicación asertiva y sobre todo una cultura de la confrontación, espacios que se abran para que esa comunicación fluya, para que lo que escuchemos no lo enjuiciemos de una vez, ni determinemos por qué de una vez, ni mucho menos tomemos decisiones inmediatas, porque ya estaría reinando lo emocional por encima de lo racional. Pero ¿saben también de dónde parte todo este ambiente laboral tóxico? Desde los líderes que ignoran las emociones y solamente piden resultados. Si hay una premisa importantísima en la psicología es valida las emociones del otro. Cuando somos capaces, como líderes, de validar las emociones de nuestros colaboradores. Mire, jefe, yo vivo en los Valles del Tuy, y entonces me toca agarrar 2 camioneticas y llego entonces al metro de La Rinconada y luego tengo que bajarme en la estación del metro X y agarrar otra. Por eso llego tarde. De verdad que a mí me da mucha vergüenza y hago un máximo esfuerzo, pero, ay, pero tú siempre, vale. Ey, cuando no somos empáticos y no validamos lo que siente esa persona, obviamente que allí la comunicación se va a romper. Y esto es algo que nosotros incluso como padres lamentablemente cometemos a diario, e incluso como esposos. Vamos a ser sinceros, como pareja. ¿Estás triste? ¿Y por qué estás triste, vale? ¿Cómo tú vas a estar triste, muchachito? Ay, mi amor, qué raro tú. Claro, siempre ansiosa. Puede que tu esposa sí esté ansiosa y puede que tu niño sí esté triste. ¿Y cuál es el problema? El tema está en que cuando los invalidamos, automáticamente la persona se cierra. Automáticamente la persona se siente desplazada y es allí donde nuevamente esa comunicación automáticamente se corta. Entonces, si yo quiero un ambiente laboral óptimo, validar las emociones de mi equipo es fundamental. Y es aquí donde ese carisma de enfoque tiene tanto sentido. ¿Y qué significa el carisma de enfoque? Yo enfocarme, valga la redundancia, en mi equipo, escucharlos, saber qué les pasa, cómo se sienten hoy. Es mucho mejor decir cómo te sientes a decir cómo estás. A veces el cómo estás es como por respuesta automática, bien, mal. Pero decirle cómo te sientes. Oye, jefe, golpeado por toda esta situación. Esto y esto. Y esto lo vamos a unir con el liderazgo coaching, que es uno de los liderazgos que en la actualidad cada vez cobra más fuerza. ¿Y qué significa esto? Escuchar a tu colaborador, hacerle preguntas inteligentes para que ellos mismos obtengan sus respuestas y ver cómo los podemos ayudar. Por eso yo siento que el liderazgo humanizado, ese liderazgo humano, de personas a personas, entendiendo que allí hay emociones, que allí hay personas que padecen, que sienten, que están cargando con una cruz incluso más pesada que la tuya, merecen ser escuchados, merecen ser comprendidos para que se sientan cómodos en ese lugar de trabajo donde, insisto, pasan más tiempo que con su pareja y con sus hijos. Es allí ese compromiso que tenemos como líderes para fomentar un clima laboral positivo donde la gente sí le provoque trabajar. Ya venimos con más de Palabra Cierta por Televen, tu canal. Nosotros continuamos acá hablando de esos ambientes tóxicos laborales donde nadie quiere trabajar, donde definitivamente hay que hacer un esfuerzo enorme como organización y como líderes para que desintoxiquemos esos espacios, ya que pasamos tanto tiempo allí que lo único que yo pretendo es sentirme bien, tener un buen equipo, a unos compañeros sanos y sobre todo un liderazgo que me permita crecer, evolucionar y que me respalde, porque justamente para entender qué hace que un equipo sea extraordinario, tiene que haber respaldo, reconocimiento, tiene que haber una buena comunicación, pero sobre todo tiene que haber compañerismo y sobre todo entender algo que para mí es fundamental y es la armonía. La armonía en los equipos significa cordialidad, compatibilidad, de alguna manera comprensión, unión, esa cohesión, no familiaridad, ya eso es otro tema, pero sí se busca que haya armonía,
Entonces, la cordialidad, la amabilidad y el respeto son el complemento perfecto para un equipo extraordinario. A ver, ¿cómo de alguna manera nosotros tenemos antídotos para que esta toxicidad comience a disminuir? Sin duda alguna, como lo venía hablando, seamos promotores de la comunicación asertiva y de la escucha activa. Escuchar significa prestar atención y cuando prestamos atención a los demás, los hacemos sentir importantes. Y este trabajo requiere de interés genuino, requiere de foco, requiere de calmar la ansiedad, esa voz interior, de alguna manera sí, enfocarnos al 100% en esa persona para demostrarle que estamos allí, porque seguramente cuando tú también estés cabizbajo y estés pasando por una situación bien compleja y quieres que te valide, esa persona también te va a escuchar. Pero saben también que funciona muy bien para todo esto, establecer límites, límites sanos. Aquí hemos hablado unas cuantas veces de los límites y mucha gente cree que el límite es poner una barrera donde yo entonces no puedo pasar. Y no tiene nada que ver con una barrera. El límite es una protección. Yo necesito que cuando hables conmigo me respetes. Yo necesito que cuando te dirijas a mí lo hagas con amabilidad y cordialidad, no con gritos. Yo necesito que tú entiendas que tengo un horario de salida y puede que yo me quede una que otra vez después de ese horario, pero no todos los días, a menos que tú me lo digas. Y es que los límites es justamente una de las características del comunicador asertivo. Esa persona que se ama, que se respeta, que se valora, que tiene un buen autoconcepto de él y que además le gusta la excelencia, quiere ser proactivo y quiere dar siempre esa milla extra, necesita poner límites. Porque cuando no los ponemos, comienzan a violar nuestros derechos, comienzan a entender de alguna manera que somos franqueables, que pueden pasar como si nada. Y yo tengo dignidad. Y yo me sé manejar en ciertas circunstancias, pero no voy a tolerar tu falta de respeto, no voy a tolerar que te quieras más que yo, no voy a tolerar que me quieras pisotear, porque para eso me preparé, me entrené y por algo estoy aquí. Y eso es justamente el rol del límite. Esa es la característica propia del límite. Respetarme para que las personas sepan cómo es que yo interactúo con ellas. También desde el respeto y desde la empatía. Ahora, cuidado si confundimos tener límites sanos con ser una persona social, con una persona que no quiera comunicarse con nadie y que no permita que nadie se le acerque. Son cosas muy, pero muy diferentes. Ahora bien, ese ambiente tóxico, ese ambiente laboral no deseado, también se genera por la falta de reconocimiento. El reconocimiento es probablemente lo más importante que un ser humano aspira en la vida y lo hemos visto desde el inicio de la humanidad. Necesitamos sentirnos parte de un grupo y sobre todo reconocidos, y más cuando desarrollamos una tarea que sabemos que la hacemos bien y que tenemos buenos resultados. Imagínese usted que ha logrado de sus 10 objetivos del mes, 9, y el líder no se lo reconozca. Y está bien, tú te lo reconoces, tú te aplaudes, tú lo celebras, pero inconscientemente tú necesitas del reconocimiento de tu equipo, de tu líder. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo estás haciendo! Miren, aquí hay un bono de productividad por todo lo que hizo este mes esta persona. Mira, aquí tienes además esta comisión. Mira, vamos a hacer una actividad y te vamos a reconocer en público. Eso automáticamente comienza a liberar serotonina, comienza a liberar incluso oxitocina y es allí donde justamente se comienza a desarrollar lo que llamamos sentido de pertenencia. Porque reconocen lo que yo hago, me siento validado, me siento importante, yo ahora me esfuerzo el doble. Ahora tengo más compromiso. Ahora soy una persona que tiene mayor responsabilidad y que quiere cada día cumplir las metas porque sé que no solamente hay un reconocimiento, incluso puede haber una remuneración. Hay allí una recompensa, que no solamente tiene que ser algo económico, porque cuando hablamos de salario emocional, que es uno de los temas que más me gustan en las empresas, estamos hablando entonces de esa capacitación, estamos hablando de ese reconocimiento físico, digital, estamos hablando de ese ascenso, estamos hablando de esos beneficios que me pueden dar, incluso con tan solo que me reconozcan en público lo bien que lo he hecho y que expongan mis resultados. Con eso muchas veces a mí me basta y me sobra. Y ese es el trabajo de un líder. Créanme que cuando los líderes no reconocen a su equipo y su equipo se siente obviamente desestimado, subestimado, aislado, cuando hablan mal de la empresa son los primeros que dicen, y eso que tú no sabes lo que yo sé en la empresa.
Así que todo esto lo voy a enmarcar en un último punto. Señores, comencemos a conversar. Comencemos a desarrollar esa comunicación franca, fluida, desde el respeto, ¿no? Ya hablamos de la asertividad, pero en la conversación los problemas pierden fuerza. En la conversación ya conocemos lo que le gusta al otro. En la conversación reconocemos, en la conversación admiramos, en la conversación resaltamos, y ese es el trabajo que cada uno de nosotros debe desarrollar dentro de las corporaciones. Así que para mí, como siempre, un placer llevarles a todos ustedes este gran contenido. Espero que esto les pueda servir de muchísimo provecho. Dios me los bendiga, cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.